¿Qué tal? Buenos días. Se debió haber reformado la ley del FOP. ¿Y a qué acuerdos básicos debe llegar el Frente con Arena? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompañan en el estudio de República el licenciado Alberto Arene. Él es el expresidente de CEPA durante la administración del presidente Funes. También nos acompaña el doctor Héctor Dada Iresi, ex miembro también del gabinete del presidente Funes, ministro de Economía, miembro de Cambio Democrático y ex miembro también de la Junta Revolucionaria de Gobierno a finales de los 70. Doctor, como siempre, es un placer. Alberto, también un placer. Comencemos hablando entonces acerca de esta reforma que se le hizo a la ley del fideicomiso de pensiones. Esto, sintetizándolo, es básicamente préstame para pagarte lo que ya te presté, con el agravante quizás que en este país ese préstamo es obligatorio. Doctor Héctor Dada. Mire, yo creo que la reforma no debió haberse hecho. Me parece inadecuado. Lo que habría que eliminar es el fideicomiso. No soy tan catastrófico como otros que analizan la medida, porque para mí ya el fideicomiso es suficientemente problemático como para poder agravar su situación. Tampoco con el fideicomiso había garantía de que se pagara el endeudamiento, porque jurídicamente es muy dudoso que el Estado tenga la obligación de pagar los SIP, dado que no son deuda soberana. La deuda soberana es aquella deuda que no obliga al Estado, ¿verdad? La deuda soberana es la deuda en la que el Estado tiene obligación de pagar. Tiene obligación de pagar un fideicomiso que no tiene ingresos. Y la ley tampoco dice que el Estado debe responder por lo que haga el fideicomiso, porque si no hubiera necesitado 2/3 de los votos en la Asamblea. Creo que entonces debemos analizar el problema básico. Yo esto lo he dicho muchas veces, lo dije en la plenaria en la que se aprobó ese fideicomiso. Se lo había dicho a los proponentes del fideicomiso, al gobierno del presidente Saca. Tuve una larguísima reunión con el secretario técnico de la presidencia y el subsecretario técnico de la presidencia, cuando supe lo que pensaban hacer, diciéndole esto no es adecuado. Pero como en el país solemos tomar medidas para tirar para adelante las crisis, y como decía un diputado de Arena en esa época, es inconstitucional y que conseguí que la Sala de lo Constitucional te lo declare y entonces hablamos, ¿verdad? Esa era la forma en que se hacían las cosas. La misma gente que hoy se queja, con razón, de que no se haga cosas inconstitucionales, entonces estaba a favor de que se hicieran cosas inconstitucionales. Entonces, como para mí es más de lo mismo, no soy tan trágico en el análisis, lo que no quiere decir que no me parezca incorrecto que se haya asumido esa forma para salir del problema, que es otra vez poner un parchecito para salir para adelante. Yo suelo decir, sigámosle dándole acetaminofén al enfermo de cáncer porque le duele la cabeza, ¿verdad? Ok. Ahora, Alberto, doctor Héctor Dada mencionó eso y quizá antes de que le entremos de lleno a por qué debió o no debió hacerse esta reforma y cuáles son las consecuencias que ya está teniendo, algo de lo que hablamos hace unos minutos antes de entrar al show. Pero, ¿cuál es la diferencia entre deuda soberana y deuda que no es soberana? ¿Y por qué? En el caso del fideicomiso, y entiendo que el doctor va por ahí, a pesar de que no es deuda
con el adjetivo soberana es deuda y debería haberse aprobado de repente tal vez con 56 votos y no con 43 como cuando se creó. Bueno, el historial de violaciones a la Constitución y a la violación a la institucionalidad del país es célebre en El Salvador, en los gobiernos de Arena, y los intentos de hacerlo también ahora en los últimos 2 gobiernos. O sea que esto no es nada nuevo. Y en el momento en que por primera vez hay una sala de lo constitucional más profesional e independiente, ¿verdad? Entonces es atacada como nunca ha sido en la historia en la historia constitucional de El Salvador. Yo coincido con Héctor en el sentido de la inconstitucionalidad de esa ley, pero estamos hablando de muchas cosas y por eso tiene mucho trabajo la sala, entre otras cosas, porque tienen que revisar muchas cosas que fueron inconstitucionales. Pero una deuda soberana es una deuda donde el Estado tiene un compromiso legal, formal, de pago. En las otras también se supone que hay un compromiso, no se supone, hay un compromiso, pero no tiene los mismos implicaciones legales hirientes, dijéramos. Yo, en un contexto donde ya en enero del próximo año vamos a estar con una deuda pública en relación al Producto Interno Bruto superior al 70% a partir de los ajustes en las cuentas nacionales, cuando todas las calificaciones de riesgo dicen que ha aumentado el riesgo país, el riesgo financiero de El Salvador, cuando es claro para todos los analistas que estábamos en una situación muy seria en términos de las finanzas públicas, agravado esto con el hecho de que tanto el Fondo Monetario Internacional como las calificadores de riesgos ya incorporaron el tema de la confrontación política y la polarización como un factor fundamental del riesgo. Entonces, en esas condiciones, para resolver ese problema de 71 millones para finalizar el año, hicieron una barbaridad. Esto convocó a los presidentes de bancos, de las organizaciones financieras, a una situación de emergencia. Se discutió, por supuesto, en el Fondo Monetario aumentó la preocupación. Las mismas calificadoras de riesgo ya se plantearon reducir aún más, ¿verdad?, la calificación de El Salvador, pero no solamente eso. Posiblemente las consecuencias mayores es que eso se expresa en la reducción del valor de los bonos que tienen los tenedores de bonos en el mercado que le han comprado deuda a El Salvador. Ya ahora se reporten, caen bonos del Estado salvadoreño en el mercado internacional. Dice, por ejemplo, los eurobonos que vencen en el 2035 cayeron de 104.83 a 98.25, tan solo en 2 días, entre el 3 y el 5 de octubre. Esto es enorme. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que a la hora de venir a tratar de conseguir ¿cuántos son? Los 1.200 millones para limpiar la tarjeta de crédito de los letes y otras obligaciones, entonces va a ser mucho más difícil para el país, para el Estado salvadoreño, conseguir ese dinero, y si lo consigue va a ser en condiciones, en tipos de intereses mucho más altos y en condiciones, habría que ver si esto va a afectar también los plazos. Esto es muy serio frente a un país con el nivel de endeudamiento que además tiene niveles de crecimiento muy bajos, ¿verdad?, para ese nivel además de deuda. O sea, la situación es muy seria. Bueno, tan seria que los poderes nacionales e internacionales se han movido y ahora ya hay una reunión positiva el día viernes entre el presidente de la República y miembros de su gabinete y el nuevo COENA liderado por el señor Interiano, con un discurso, yo diría, mucho más constructivo, ¿verdad? A mí me parece eso positivo y ahora ya comienza en la agenda a reunirse. Hay muchos escépticos todavía que creen que no, que están jugando, que no va a haber acuerdo. Yo creo que va a haber acuerdo, sí o sí, porque si no hay acuerdo, entonces el default, el impago
que está ya programado en muchos momentos en los próximos meses, va a llegar, y además el gobierno va a tener que hacer un ajuste, tanto por la vía de ingresos como de gastos, mucho más radical que la que va a tener que hacer con los acuerdos con Arena y con el Fondo Monetario. Esto me lleva, solo para terminar, a plantear una tesis que puede parecer rara, que puede parecer controversial. No todo el mundo sabe cuáles son sus verdaderos intereses, eso uno lo observa, y sobre todo cuando ya llega a los 60 años y pasa un poquito, que el mejor aliado del gobierno y del FMLN para llegar a acuerdos es Arena con Interiano y el Fondo Monetario Internacional. Esa es mi tesis y la podemos tratar. Al volver de la pausa vamos a hablar acerca de eso. Antes de esto quiero que escuchemos, doctor Tordada, Alberto, algo de lo que dijo Ricardo Soriano. Él es el presidente de Contradefop, es una de las organizaciones que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional en la Corte. Escuchemos. Están dañando al trabajador salvadoreño, no están dañando a los partidos, no están dañados como ellos, como políticos, sino que están dañando, le digo, a los dueños del dinero que está ahorrado en las AFP. Algunos creíamos que iba a mejorar la situación política y financiera y económica de los trabajadores, sino que el cambio que ha habido es un robo total de los trabajadores, del dinero propio. Bueno, y se une ya a nosotros vía Skype desde Guatemala el licenciado Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ricardo, buenos días, bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Como siempre, un placer saludarlo desde la ciudad de Guatemala. Bueno, Ricardo, rápidamente entonces, ¿estás al tanto de esta reforma que se le hizo a la ley del fideicomiso, en la que básicamente permite que el gobierno nuevamente le preste a los trabajadores obligadamente, obviamente, para pagarle los que obligadamente ya le está pidiendo prestado? ¿Es esto una alteración fundamental de la naturaleza de un mecanismo que es cuestionado incluso por personas como el doctor Héctor Dada? Bueno, hay que decirlo que esto es una medida desesperada ante las condiciones actuales, que realmente estamos viviendo una crisis fiscal nunca antes vista en el país. El problema del tema de pensiones es desde su nacimiento, desde su origen, cómo se privatiza. Al final de cuentas se sabía perfectamente que el Estado no iba a contar con los recursos para poder pagar las pensiones. Cuando se crea la ley del FOP en el 2005, prácticamente es consecuencia de esto, cuando ya el Estado no tiene los recursos para hacerlo. Evidentemente, la reforma que se aprobó hace unos días no soluciona nada, pero le permite al gobierno un espacio para intentar respirar. Sin embargo, hay que decirlo que esto no resuelve nada. Esto es simplemente es un parche que no va a solucionar nada. Bueno, doctor Héctor Dada, entonces coincide usted también con la gente del ICEF y Alberto también, esto realmente es un parche. Ya lo había dicho también Mario Ponce, el jefe de la fracción legislativa del PCN. Es que mire, el fideicomiso es un parche. Porque lo que dice Ricardo es absolutamente cierto. Se sabía desde que se utilizó esa forma de privatizar las pensiones que no se iba a pagar, pero yo le agregaría algo a lo que dijo Ricardo, que todavía después se fue cargando más las finanzas públicas para suplir cosas que no iba a dar el sistema privado de pensiones. Se sabía desde que se privatizaron las pensiones que las pensiones iban a ser mucho más bajas que las que daba el Estado, que no son vitalicias, porque eso es lo que a veces los trabajadores no se dan cuenta, que las pensiones no son vitalicias las que dan los ahorros. A alguna gente le duran 9, 10 años los ahorros para pagar su pensión. Pero además, el FOP, que es un parche, es simplemente, el FOP ya es pagar deuda con deuda. Y además, sin
ser deuda soberana. Deuda soberana quiere decir aquella deuda que se paga con las finanzas públicas. Hay instituciones autónomas que pueden adquirir deuda no soberana, o sea, que está respaldada por sus activos o por sus ingresos propios de institución autónoma. Las finanzas públicas no tienen por qué entrar a pagar esa deuda, pero el fideicomiso no puede emitir deuda no soberana y pagarla porque no tiene ingresos. Entonces la deuda debía ser soberana. Eso quiere decir que el Estado, sin respaldo legal, ha estado pagando los IPE. Sé que estoy diciendo una cosa bien complicada, pero eso es lo que va a tener que considerar la Corte, no la reforma, sino la ley reformada, ¿verdad? Y a mí me parece raro que siempre se discute si la tasa de interés es el problema del FOPO o no la tasa de interés, que hay que decir que el cálculo de la tasa de interés está fijado en la ley, que eso lo declaró inconstitucional la Corte. Y lo subieron a 3%, ya es constitucional. Nunca he entendido esa resolución de la Corte. Es muy por debajo de las tasas de mercado. Esa es la manera donde le quitas los recursos a los trabajadores. Por eso digo que no, pero no entiendo la resolución de la Corte que si la subís un poquito ya es constitucional. Para mí constitucional debería ser que sean las tasas de mercado. No, es que eso no tiene nada que ver con constitucional o no, porque... Lo que quiero decir es que si vas a aplicar una medida justa, tendría que respetar... Es que la LIBOR es una tasa de mercado. Entonces, ¿cuál es la tasa de mercado? Bueno, ¿a dónde puedes colocar esos fondos en el mercado internacional si el Estado no te amarra? No, eso es. Lo que quiero decir es que el fideicomiso es en sí mismo... Bueno, eso por supuesto. Yo no estoy defendiendo el fideicomiso, perdón, todo lo contrario. Yo soy enemigo del fideicomiso. Y fíjese que el intento del gobierno con el sistema mixto, que eso lo podemos discutir, no quiero decir que tiene todas las virtudes del mundo, es exactamente acabar con el fideicomiso. Usted lo ha dicho aquí anteriormente, que actualmente tenemos de hecho un espurio sistema de reparto. Sí. Con ese mecanismo del fideicomiso, que no se da la impresión que es una especie de bolsa donde alguien mete dinero y el otro saca dinero. Pero nos quedamos por acá en este momento porque tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos entonces un poco más acerca de qué hacemos con el fideicomiso y si esto es a fases o se acaba de una, dependiendo del tipo de reforma que se apruebe. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Vámonos hasta Guatemala con Ricardo Castaneda del ICEFI. Ricardo, ya escuchamos entonces que el fideicomiso en primer momento no debería haber sido un error tremendo, según el doctor Dada y Alberto, de haber sido aprobado allá por 2006 durante la administración del presidente Saca. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe lucir la reforma? ¿Qué hacemos con ese fideicomiso? Es decir, ¿ese fideicomiso se extingue de tajo una vez aprobada la ley o debería irse extinguiendo a fases, de tal manera de ir dependiendo menos de ese intercambio de dinero que se está dando de manos privadas a manos públicas? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de un conjunto de malas decisiones. Todas las privatizaciones que se hicieron en El Salvador tenían como lógica únicamente el interés y la ganancia de grupos particulares a costa del beneficio de las grandes mayorías. Y el tema de la reforma de pensiones no es la excepción. Encontrarle una solución no es tarea sencilla, es una tarea muy compleja. Yo creo que debe de comprenderse que debe de ir más allá del tema fiscal. Actualmente los niveles de cobertura que hay de la seguridad social son muy bajos, prácticamente 7 de cada 10 salvadoreños que se encuentran dentro de la población económicamente activa no gozan del sistema de seguridad social. Pero hay un punto fundamental y es que actualmente El Salvador cuenta con lo que se denomina como el bono demográfico, es decir, que la población económicamente productiva es mayor a la población dependiente. Esto, en teoría, significa que El Salvador tiene un potencial productivo mayor. Sin embargo, esta oportunidad se nos acaba en el 2030. El bono demográfico para el caso salvadoreño se termina en el 2030. Es decir,
Si tú no logras en este momento incorporar a toda esa fuerza productiva al sector formal, no habrá reforma de pensiones sostenible en el tiempo. Y otro de los factores que se debe de someter a discusión y que como sociedad debemos de discutir es cuál es el rol que debe de jugar el sector público en esto. Si debemos de tener dentro de este sistema de pensiones una vertiente pública. En la década de los 90 se nos dijo que el Estado no debía de meterse en nada y sobre pretexto de quererle quitar la grasa del Estado, lo que empezamos a encontrar fue que realmente se debilitaron el poder institucional y el sector público para solucionar el problema de las personas. Al final de cuentas, el objetivo del Estado es mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, en todo esto, ¿qué pasa si quiebra una de las AFP? ¿Quién tiene que salir al rescate? Tendrá que ser el Estado. Entonces el Estado no es de todo malo. Lo que hay que buscar es cómo encontramos un mecanismo para que realmente el Estado pueda garantizar a toda la población, ojo, a toda la población, un retiro de vida digno. Ok, gracias Ricardo. Ahora, doctor Héctor Dada, nosotros escuchamos aquí a los presidentes de las principales gremiales, entre ellos don Javier Simán, diciendo que estos dos temas se deben discutir porque también se intersecta el tema pensiones con el tema fiscal, pero no sé si decir esto de que se intersectan es realmente preciso, porque da la impresión que el problema de las pensiones y el problema fiscal son uno solo, no dos distintos, o no lo son. Mire, las pensiones tienen un problema fiscal porque aquí se diseñó un sistema de pensiones sobre los hombros de las finanzas públicas. Primero, como decía Ricardo, aquí teníamos un bono demográfico por largo tiempo cuando se privatizaron las pensiones. No es cierto que estaban al borde de la quiebra los sistemas. Pudo haber habido un periodo bastante largo. Pero voy a agregar algo a lo que dijo Ricardo. El objetivo de los fondos privados de pensiones, el primer objetivo no es dar buenas pensiones. Eso yo se lo escuché al creador de los fondos privados de pensiones, el ex ministro de Hacienda de Chile, José Piñera, o Piñera, no sé exactamente. Cuando yo era funcionario de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, ¿verdad?, en una reunión en Santiago, él dio una exposición y en ningún momento dijo que el sistema daba buenas pensiones. Lo que dijo es que permitía, la gran virtud del sistema, él dijo, es que permitía tener un fondo de recursos que podía ser utilizado por el sector privado para financiar sus inversiones. Ese era el gran objetivo para él de los fondos privados de pensiones. Entonces, todos saben, y en Chile ese es el problema que hay, ¿verdad?, que dicen que es el sistema privado de pensiones que ha funcionado mejor en el mundo, pero resulta que da pensiones que a veces no llegan al 30% de los salarios que ha recibido la gente, ¿verdad? Aquí se sabía eso. Y se creó el fondo. El problema es que como el patrón de acumulación que diseñó Fusades y que comenzó a aplicar Cristiani no funcionó, la inversión privada es sumamente baja en el país. Es más, las mismas restricciones para que se invirtiera en el exterior tenían como objetivo que los fondos sirvieran para financiar inversiones al interior del país. Pero el patrón de acumulación no funcionó. Aquí nos asustamos y encontramos 100,000 razones para decir que la inversión privada es baja. La inversión privada es baja porque el modelo de acumulación, el patrón de acumulación, no funcionó y entonces, ¿para qué invertir, verdad? No es rentable si el patrón de acumulación no funciona. Ahora, los errores del pasado son hechos.
no es que vamos a regresar al estado ex ante, ¿verdad? Como decíamos los economistas. Hay que resolver un problema que se creó antes, pero que con su funcionamiento ha ido creando consecuencias diversas y acumulativas, sobre todo cuando se maneja con la irresponsabilidad de estar poniendo parches y parches. Si los optados no tienen buenas pensiones, que el Estado pague complementos. Si no sé qué pasa, que el Estado pague complementos. Las finanzas públicas siempre se dice que tienen que ser austeras, que el Estado tiene que disminuir sus gastos, pero siempre le atribuimos gastos, ¿verdad? Okay. Ahora, Alberto, como que se va dibujando, de acuerdo a la posición de ustedes, que aunque a un sector, digamos, de la derecha política y empresarial en este país no les parezca, este sistema privado de pensiones va a tener que ir mutando o va a tener que ser cambiado a un sistema público de reparto, donde haya un esfuerzo de formalización de las personas, porque debido a la cantidad de gente que tenemos versus los jubilados, da la impresión que esa sería la única salida. Primero, yo no creo que hay que echarle la culpa al sistema de pensiones, que yo no estoy diciendo que fue bien diseñado, ¿verdad?, de las aberraciones de parte del Estado, en la forma como, no solamente en la ley original, pero en la forma como se utilizan los fondos. En muchos lugares, los fondos de pensión, privados de pensión, se utilizan para obras no solamente privadas, para actividad privada, pero también pública, en temas de infraestructura, de logística, etc. Las grandes fondos de pensión de Canadá, etcétera, son conocidos por eso. Otra cosa es si ya le metes mano y aprovechas para subsidiar al Estado y además para subsidiar las finanzas públicas del Estado emproblemadas y además les pones camisas de fuerza para imponer rentabilidades menores. Entonces, en última instancia, por supuesto, el problema es que tenemos una enorme actividad económica en el sector informal y una buena parte del mismo sector formal no tiene la productividad, la competitividad, los niveles de ingresos, de rentabilidad, precisamente para poder crecer y para poder dar empleos decentes, como dice la Organización Internacional del Trabajo. El problema estructural está ahí. Y esto no se soluciona si no se amplía la base. Y para eso hay que transformar el modelo económico, si es que podemos hablar de que tenemos un modelo económico, y pasar a tasas de crecimiento del 2% a tasas del 5 o 6%, lo que implica una transformación estructural. Esto nos lleva, por supuesto, al tema que tú ya habías introducido sobre cómo se le da tratamiento. Por supuesto que esto impacta las finanzas públicas, se dice en la mitad más o menos del déficit fiscal, en un 1.92%. Entonces, por supuesto, tiene que ser considerado, pero la reforma del mismo tiene que ser tratado en una mesa aparte de manera técnica con gente especializada. Y si bien hay alguna gente en El Salvador que conoce el tema, pero yo creo que hay que irse a lo mejor del mundo y al ver las experiencias más exitosas. Aquí no se inventó esa agua tibia, ¿verdad?, de los fondos de inversión privada. No es aquí el origen del conocimiento en el mundo de los fondos de inversión privada, ni tampoco de las finanzas públicas. Entonces hay que ir a Naciones Unidas. En OIT hay gente de primera. Está el señor Carmelo Mesa Lago, que ha venido tanto aquí, que es una persona... Y que no le hicieron caso. Y que no le hicieron caso. Hay que traer al conocimiento de primer nivel internacional a discutir estas cosas. Por supuesto, las decisiones las tomamos los salvadoreños. A mí me parece ese principio fundamental. Y para dar una nota positiva, pareciera que ya el gobierno y el señor Interiano, el presidente de la República y el presidente del COENA, acordaron que eso va a ser tratado en una mesa técnica aparte, que supuestamente estos temas comienzan a ser discutidos hoy. Ya hay 6 nombres sobre esa mesa, pero no sé qué tan técnicos sean. Uno es el secretario técnico, don Roberto Lorenzana. Creo que también está Milena Calderón de Escalón y también está Alberto Romero por parte de Arena. No recuerdo quién es. Pero me refiero que la mesa técnica sobre el tema de pensiones va a ser tratada, dijeron, como una mesa aparte, donde van a ver el tema, vamos a ver a quiénes van a integrar esa mesa. Los nombres a los que estás haciendo referencia, me imagino que son
los políticos de Arena vinculados al tema de las finanzas públicas que estarían también a cargo de todo el paquete. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, doctor Héctor Daza, sé que usted tiene algo que agregar en este punto. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. En la semana anterior, el presidente del Partido Arena y el presidente Sánchez Serén se reunieron y están empezando a sentarse y hablar seriamente y aparentemente salieron satisfechos de lo que se habló en esa reunión. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Sánchez Serén y luego lo que dijo el presidente interino del Partido Arena. Para continuar, para hacer un verdadero diálogo. Mantener un diálogo permanente. Asegurar que el déficit no sea mayor del 2.5% del PIB, pero algo importante que ese presupuesto incluya todos los ingresos, devoluciones de IVA, gastos y obligaciones. Reducir la deuda pública a niveles sostenibles, fortalecer el proceso presupuestario, buscar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas. Ok, ahora Alberto, el lunes anterior tuvimos aquí también, para sumar a las ideas que acaba de decir tanto el presidente interino como Sánchez Serén, tuvimos aquí a Gina Maldini, ella es la directora regional del BID, y hablaba acerca de 4 medidas que debía implementar El Salvador. Uno es presupuestos plurianuales, consideraciones plurianuales y no anuales. Segundo, que se fuese deliberadamente reduciendo la dependencia de El Salvador de las LETES. Tercero, eficiencia en el gasto, que es básicamente lo que siempre habla Arena y toda la derecha empresarial, ¿verdad? Que es lo de los costos, lo de los desperdicios, etcétera. Pero también que se tenía que ir considerando para mediano y largo plazo, ir empezando a subir puntos en la carga tributaria de este país. Yo estoy totalmente de acuerdo con las 4 propuestas. Sin eso creo que no salimos, no va a ser fácil, el ajuste es inevitable, la discusión es en qué tiempo y en qué condiciones, si se hace de aquí hasta el 2017 o 2018, como plantea Arena, o se hace hasta el 21, como dice el gobierno, si el ajuste es de 3 o 3.5% del PIB, o si es de 2.5%, ¿verdad? Todo eso es parte de esta discusión, pero me parece que el tema no solamente es un tema de ajuste, pero también de contención de gastos innecesarios, pero también es un tema, y además de ir subiendo, dijéramos, sobre todo para aquellos contribuyentes que tienen mucho más ingresos y tendrían que pagar más de manera escalonada. Pero creo que en última instancia es un tema también de inversión privada y crecimiento. Ya lo he dicho, no es lo mismo tener una deuda de 26.000 millones, de 17.500 millones con un PIB de 26.000 millones, que si tu PIB fuera de 100.000 millones, ¿verdad? Y esto pareciera que a veces no se entiende. Entonces, no se puede resolver la sostenibilidad de las finanzas públicas, no depende de seguirle metiendo más impuestos en un momento donde hay una contracción también de la economía. Por supuesto, estoy a favor de enfrentar con mucha fuerza la evasión y elusión fiscal, ¿verdad? Pero creo que es más fácil el aumento de impuestos, sobre todo de personas, no estoy hablando de las empresas, en momentos de mayor crecimiento de la economía y mayor certidumbre, que en estos momentos no se tiene, porque esta es una economía abierta que está compitiendo con otros países, donde El Salvador ofrece menos atractivos para la inversión. Y si no jalamos inversión privada, nacional e internacional, pues no se va a crecer y entonces no se va a hacer sostenible la deuda pública. Entonces este es un tema de creación de riqueza, no de administración de la pobreza y de la escasez. Y por eso es que tiene que haber una visión integral, una estrategia integral y yo diría bastante compartida, ¿verdad? Para poder llegar a acuerdos. Lo que es clarísimo es o hay acuerdos, o si no el país se va al despeñadero.
Ok, vamos ahora a Guatemala con Ricardo Castaneda. Escuchábamos entonces a Alberto mencionar que a largo plazo lo que tiene que ayudarnos a salir, digamos, de esta coyuntura es el crecimiento económico, pero en este momento hay que administrar la crisis. Yo mencionaba 4 medidas que nos dijo Gina Montiel del BID, pero quisiera saber cuál es el análisis al que ustedes han llegado allá en Guatemala, Ricardo. Bueno, nosotros hemos venido insistiendo ya desde hace varios años en la necesidad de un acuerdo fiscal integral. Obviamente, dadas las condiciones actuales, este acuerdo requeriría medidas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el muy corto plazo, sin lugar a dudas, se requiere la aprobación de los 1.200 millones de bonos, que todos los gastos sean incorporados en el presupuesto y a partir de aquí empezar a tener una visión de mediano y largo plazo. En el caso de esa visión, yo creo que lo que necesitamos primero es una política fiscal justa que nos aleje de la barbarie que es donde estamos viviendo actualmente. Una política fiscal que ponga por delante a las personas. Y eso pasará entonces por comprender que necesitamos un gasto suficiente. Yo comprendo el planteamiento que hace Alberto de la necesidad de que el país crezca, pero la política fiscal puede ayudar a ese crecimiento, a la transformación productiva que tanto se requiere, a que tengamos un Estado efectivo, pero un Estado también garante de derechos, que asegura toda la niñez y adolescencia, educación gratuita y de calidad, que permita que todos los hospitales tengan los insumos necesarios para poder funcionar. En ese sentido, es importante acercar la planificación a la presupuestación. Necesitamos presupuestos por resultados que permitan mejorar la eficiencia, la efectividad, la calidad del gasto. Pero tenemos que hablar del tema de ingresos. El Salvador sigue contando con una estructura tributaria regresiva y por lo tanto debemos de movilizar recursos con sentido de progresividad. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio debe de estar en la mesa de discusión, la eliminación de los privilegios fiscales debe de estar ahorita en la mesa de discusión y algo muy importante, el fortalecimiento de la administración tributaria. Los niveles de evasión que tiene El Salvador son altos y necesitamos una administración tributaria que garantice que todos los recursos que deben de ser cobrados realmente lleguen al fisco. Recordemos que en el caso de la evasión del IVA realmente es un delito, porque realmente se está robando el dinero y especialmente se los está robando a las personas que tienen menos recursos, pues el IVA afecta a todos independientemente de su nivel de ingreso. Pero además necesitamos también medidas concretas en el tema de transparencia, que se le garantice a la ciudadanía que hasta el último centavo es usado realmente con probidad. Esta es la única manera de que el ciudadano va a comprender que la política fiscal y la discusión de este tipo de cosas no solo le competen ni al presidente ni a Arena, nos competen a todos como ciudadanía. Y por eso yo aplaudo que Arena y el gobierno estén sentados en la mesa. Lamento que lo hagan de forma privada y que no estén incluidos otros sectores, porque esta es una discusión que debemos de dar como sociedad. Ok, gracias Ricardo. Ricardo Castaneda desde Guatemala, trabajando para el ICEFI. Doctor, se me está acabando el tiempo, pero añadíamosle un par de ideas más a lo que ya mencionó Ricardo. Si mal no recuerdo, los ingresos del Estado salvadoreño en un 60% vienen del impuesto al valor agregado, del IVA. Yo hice una pequeña comparación el día de ayer con los ingresos tributarios del gobierno de los Estados Unidos. El 47% de los ingresos del gobierno de los Estados Unidos vienen del impuesto sobre la renta. 30 y pico % vienen del payroll tax, que le dicen, que es donde cuentan el seguro social. El 70% de los impuestos los paga el 10% de la población en Estados Unidos. Y ahí estamos hablando de dos estructuras entonces distintas, una progresiva, digámoslo así, y una regresiva. Y dentro de este pacto fiscal a largo plazo, una reforma tributaria va a ser ineludible, ¿o me equivoco? Es ineludible una reforma tributaria. Nosotros tenemos 2 retos grandes y simultáneos. Definir un nuevo patrón de acumulación para el país. Y Alberto tiene algunas propuestas en esa dirección, que se las hemos escuchado aquí mismo en este programa, y hacer una reforma fiscal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ricardo, y debo decir, tanto el Fondo Monetario Internacional como Gina Montiel hablan de poner impuestos que en todo país capitalista existen, como el impuesto al patrimonio.
El Fondo Monetario sugiere el aumento del impuesto sobre la renta de los grandes ingresos personales, no empresariales. O sea, siempre los que tienen interés en eso dicen simplemente el Fondo Monetario le pide al gobierno que recorte los gastos. En ningún momento dice que hay que recortar los gastos, ni lo dice Gina Montiel del BID. Lo que dicen es hay que priorizar los gastos, que es distinto que disminuirlos. ¿No? Es totalmente distinto que disminuirlos. Creo que aquí, como dijo Ricardo, tenemos una fiscalidad muy regresiva, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que decir que eso responde a una visión de un modelo que considera que la concentración del ingreso es un prerequisito de desarrollo. Esa es la lógica con la que se hizo el libro Plateado de Fusá desde 1988 y que sirvió de base al plan de gobierno del presidente Cristiani. O sea, buscar la concentración del ingreso en pocas manos, suponiendo que eso rebalsa a través de la inversión al país. Lo que no llegó fue la inversión. Entonces nunca rebalsó, como el Papa Francisco dice que ha sucedido en todas partes, ¿verdad? Entonces, sí hay que ver las propuestas. Yo he sido muy crítico de las propuestas del fondo. Creo que todavía la propuesta del fondo se queda corta con respecto a lo que hay que hacer en el país. Él está preocupado básicamente de las finanzas públicas. Y lo que dice Alberto, creciendo nos va bien. El problema es cómo se crece. Y para crecer necesitamos un Estado con recursos. O sea, es ineludible que el Estado tenga recursos si queremos crecer. Sin acción del Estado, la economía de El Salvador, a mi juicio, no va a crecer. No vamos a cambiar el patrón de acumulación muerto que tenemos y que ya no da para más. Hace días que no da para más, por un nuevo patrón de acumulación que nos dé dinamismo de crecimiento. Y para eso necesitamos darle capacidad al Estado financiera. Necesita otra capacidad del Estado, capacidad política para conducir al país. Okay. Estos no son problemas técnicos. Tengo un minuto para ti, Alberto, porque se me acaba el tiempo. Hay axiomas que son verdades evidentes en sí mismas sobre las cuales yo no regreso, ¿verdad? Porque los hemos dicho por tanto tiempo, hay que volverlas a decir. Los ingresos fiscales del Estado deben de pasar del 15.5 progresivamente hacia el 20 y ojalá que un día hasta el 25. Sobre eso no tengo la menor duda. El tema es, y creo que esto se debe centrar, esta reforma, entre otras cosas, además de la reforma dijéramos, el impuesto al, ¿cómo se llama? A las propiedades, ¿no? El impuesto a las propiedades, pero que sean propiedades, por decir algo, de $500,000 o $1 millón para arriba, ¿verdad? El impuesto predial. Y además sobre las fortunas, ¿verdad? Que no afecten a las empresas, sino que a los grandes, a las fortunas importantes. Yo creo que eso es fundamental. Pero el problema es que el Estado no tiene muchos recursos, no puede ni pagar medicinas en los hospitales, ¿verdad? Y difícilmente va a tener recursos en el corto plazo o del corto a mediano plazo para ser un factor que va a invertir para atraer la inversión extranjera. Entonces yo creo que hay otras maneras en que el Estado puede intervenir para favorecer la inversión privada y el crecimiento, como la definición de los grandes proyectos estratégicos, el desarrollo de la zona oriental de El Salvador, entrarle en serio al tema logístico de ampliación de aeropuertos, de concesión de ambos puertos, el corredor logístico con Honduras, el turismo médico y otro tipo de actividades fundamentales sobre que a la hora de los QULE aquí no se hace la tarea. Siempre pensamos que es un tema de más impuestos, de más recursos, en un momento donde El Salvador es muy poco atractivo para la inversión privada. Y si no logramos crear estabilidad, certidumbre, acuerdos con una visión de mediano y largo plazo
para la apuesta. Yo creo que El Salvador tiene problemas muy serios para poder competir con otros países, para atraer. En ese sentido, soy por un periodo, llamémosle, un poquito más liberal, menos estatista, ¿verdad? En el sentido de que tenés que competir en mercados abiertos. Ok. Y en ese sentido, Alberto, vamos a armar una república solamente de esto, porque ya hemos hablado acerca de la solución a la crisis y administrar la escasez. Pero a partir de ahí es cómo hacemos crecer al país. Y tú tienes propuestas, intuyo que el doctor también las tiene. Armamos una república para hablar exclusivamente de cara al futuro. Y ahí están los temas de los énfasis. ¿Y cuándo los énfasis? ¿Cuándo mayor inversión? ¿Cuándo el Estado debe intervenir y cómo intervenir? Que es parte, por supuesto, del debate. Ok. Muchísimas gracias, caballeros, por haber estado esta mañana aquí en Gracias. República. A Ricardo por habernos acompañado desde allá en Guatemala, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.